digamos,
Buenísimo. Bueno, vamos a esperar un ratito chiquitín como para que... Bueno, ¿cómo venimos con el estudio? ¿También hay silencio? En el estudio hay silencio, bien. Bueno, ahí vamos a esperar porque había algunos colegas que... ¿Qué tipo de instrumentos son los CDR? Certificado de Depósitos Argentinos significa. Ahora vamos a hablar de eso y hablar de básicamente lo que son los CDRs y los ADR, que los ADR son los American Depository Receipts o Receipts, y esos American Depository Receipts son los certificados en la bolsa de Estados Unidos. Ahora vamos a explicar un poquito. Bueno, esos son diversos instrumentos, ¿sí? No sé si pudieron leer algo ya de lo que estábamos hablando. La semana pasada nos habíamos quedado con el tema de la securitización, explicando las 3 clases de securitización. Básicamente habíamos hablado de lo que era el pass-through, en donde nosotros decíamos que directamente esos activos que habían salido de la cartera del acreedor, ¿sí?, por vía de un título securitizador, se fueron a un fideicomiso, y de ese fideicomiso, sobre ese fideicomiso se crearon títulos. De ahí la titulización. Esos títulos fueron los que se vendieron, o mejor dicho, se ofertaron al público ahorrista o a los inversores, y ellos, ahí es donde se produce la captación directa. Para hacer esa segunda operatoria, decíamos, quizá de esto va a hablar un poquito más Sandrita, cuando recupere de su contagio de COVID, vamos a, seguramente va a estar desarrollando ella un poquito más esto, pero para que tengan en cuenta ese segundo tramo que generalmente se da entre el mercado primario y el mercado secundario, ahí es básicamente, netamente mercado primario, aparece lo que se denomina contrato de underwriting. Ahí es donde aparece el underwriting en parte, que se conoce con el nombre o se simplifica con el nombre de colocación. Y en el caso del underwriting, que tiene varias fuentes, pero principalmente son 3, el mejor esfuerzo, el en firme y a plazo, básicamente lo que trata de hacer ese contrato es que hay un tercero, que es un agente que es especialista, que se encarga de colocar los títulos, o es el que conoce el negocio o es el que tiene los puntos para venderle los títulos, es decir, o es el que conoce a los inversores. Entonces lo que se genera en ese underwriting es que por eso se denomina en firme o a plazo o a mejor esfuerzo o best efforts, como se conoce, es que el underwriter puede él comprar la suscripción a un precio más barato y después la larga, o si no puede prometer que va a hacer todos los mejores esfuerzos para que el público inversionista los compre. Entonces, de esa manera, él participa y obviamente cobra una comisión, que es a lo que se dedica el derecho mercantil. Él es especialista en eso, ¿sí? Pero no vamos a quemar las fichas todavía en underwriting, porque recién estamos aprendiendo las formas de securitización. Y habíamos dicho que la primera forma de securitización era ese traslado del activo ilíquido de la cartera del acreedor hacia el fondo fiduciario, es decir,
para que lo administre el fiduciario. Es decir, forma parte de los bienes fideicomitidos, en cierto modo, esos créditos. Una vez que se hace eso, el fiduciario se encarga de administrar los cobros que se reciben de los créditos, ¿sí? Los cobros que se reciben de los créditos que se van pagando, pero a su vez eso hay que canalizarlos para devolverle el valor de los títulos, devolverle al inversor la plata que puso en la adquisición del título de deuda. Recuerden que nosotros ya habíamos dicho, que habíamos explicado cuáles eran los títulos de deuda y los títulos de participación. ¿Sí? Los títulos de participación generalmente son las acciones. Las acciones se emiten en determinadas calidades de empresas que son las que se conocen como sociedades por acciones. ¿Sí? Hay muchas clases de sociedades por acciones. La más conocida que ustedes conocen es la sociedad anónima, pero hay otras sociedades que son por acciones. La sociedad comandita también puede ser por acciones. La sociedad con participación estatal mayoritaria también puede ser por acciones. Es decir, el género sociedades por acciones, después puede haber muchos tipos societarios, pero básicamente la acción es un título, obviamente, un título de participación, porque a mí me convierte en dueño. Entonces, eso no tiene nada que ver con la titulización. La titulización es usar como garantía de la emisión de ese nuevo título otros activos. Por eso, cuando seguimos desarrollando el tema de la securitización como diversas formas de securitización y aparece una que se denomina avanzada o sintética, ahí es donde nosotros empezamos a trabajar sobre lo que son los contratos derivados, que no es para que seamos unos expertos, pero sí para saber que existen, se sintetiza todo ese procedimiento, se simplifica, por decirlo de alguna manera, por eso se habla de sintético, en la emisión de nuevos contratos sobre ya contratos celebrados. Entonces ahí, y tomando como referencia del valor del precio, otra transacción del mercado u otro contrato ya celebrado en el mercado, entre uno de los activos que pueden ser los denominados activos subyacentes. Dicho esto, nosotros habíamos dicho que en la primera forma o en la primera fase o clase de securitización aparecía la que era el pass-through, ¿sí? Es decir, salía del patrimonio del acreedor el activo ilíquido, iba al fideicomiso, sobre esos activos se emitían títulos que son certificados de deudas que no se registran en el pasivo de acreedor, con lo cual nosotros teníamos todo afuera del patrimonio del acreedor, ni el activo ni el pasivo. Y esto es muy importante, por eso se llama pass-through, porque se utiliza ahí, en ese patrimonio de afectación separado, como una bola, como una cosa que está flotando en el espacio, como una nube, por decirlo de alguna manera, ese fideicomiso, en donde el administrador del fideicomiso, que por naturaleza es el fiduciario, ya sea para beneficio propio, ya sea para beneficio de terceros, o ya sea para beneficio del propio fideicomitente. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso ustedes? Que las diversas clases de fideicomiso, los beneficiarios por el fideicomiso tiene una finalidad. El fideicomiso es un medio, ¿sí? Es un medio para algo. ¿Para qué? Para provocar que los beneficios que genera ese fideicomiso vayan a alguien. ¿Cómo se llama ese alguien? Cualquiera de los tres puede ser. Puede ser el fiduciante, ¿sí? El fiduciario, o el fideicomisario o beneficiario. Son otras personas distintas, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cuál sea, nosotros vamos a ver cuál es la finalidad. La finalidad del fideicomiso, si es un fideicomiso de garantía, si es un fideicomiso financiero, si es un fideicomiso o trust en términos sucesorios, si es un fideicomiso de planificación sucesoria o societaria familiar, depende, cualquiera de lo que sea. Entonces, en esa primera etapa es muy clara la función de la securitización porque pareciera todo que estar excorporado, por decirlo en términos concursales, excorporado, todo se realiza fuera del patrimonio del acreedor, ¿sí? En un patrimonio de afectación. El segundo, por el contrario, el asset-backed bonds, son bonos, ¿sí? Son bonos que se emiten
en base a otras garantías, que hasta ahí es igual que, que básicamente que la primera sección o el primer segmento de la securitización. El problema es que en estos asset-backed bonds aparece que nunca salen, esos bonos se emiten directamente contra el patrimonio del acreedor. Entonces, todo el debate juega, o se juega, mejor dicho, ¿en dónde se juega? En el patrimonio del acreedor, porque al no haber un fideicomiso, los bonos se tiran directamente como garantía sobre los créditos y líquidos, con lo cual, acá no pasa como en el pass-through. ¿Qué ocurre en un patrimonio? A ver, para que empecemos con contenidos básicos de lo que es el patrimonio. El patrimonio tiende a una confusión por naturaleza, por su propia naturaleza. ¿Por qué tiende a una confusión el patrimonio? Porque confunde los activos con los pasivos. Cuando digo confunde, lo digo en términos jurídicos, ¿eh? Porque ¿ustedes se acuerdan lo que era la confusión como extinción de las obligaciones? ¿Cuándo ocurría la confusión como extinción de las obligaciones? Por eso lo digo en términos jurídicos. No de que están confundidos, che, no sé para dónde arrancar. No es esa clase de confusión, ¿sí? Estamos hablando de confusión como extinción de las obligaciones. ¿Y por qué es importante la confusión? ¿Sí? Porque esa confusión sí tiene un doble significado, una significante distinta, depende del ámbito en el que nos encontremos. Y lo voy a explicar. Porque cuando uno tiene un patrimonio, todos nosotros tenemos un patrimonio. ¿Sí? Todos. ¿Por qué? ¿Por qué todos tenemos un patrimonio? Porque las personas, tanto las personas físicas como las personas jurídicas, tienen patrimonio porque es un hecho atributivo de la personalidad. Tienen nombre, tienen domicilio, tienen un patrimonio. ¿Y qué era técnicamente el patrimonio? Un universus iuris, ¿sí? Donde se confundían los activos con los pasivos. ¿Estamos? Es porque en la misma persona el deudor y el acreedor. Claro, esa era la confusión. Pero, a ver, la misma persona, pero estamos hablando de algo objetivo, como dice Paula. ¿Por qué se confunden? Porque un sujeto solo es acreedor y deudor de sí mismo. Por eso hay confusión. Flac, se mezclan, entonces, ¿qué me voy a reclamar? Hago un juego de roles bipolar. Entonces yo, Ocurría en Rodrigo, el pagame. caso de cuando había una sucesión o algo así, ¿no? De que el No sé, padre era deudor no sé, del... Paula, estoy hablando. en las sucesiones, en ¿Algo las así era? sucesiones es difícil la confusión. Puede ocurrir, ¿eh? Puede ocurrir, pero es difícil. ¿Por qué? Porque en las sucesiones, con la sanción del nuevo Código Civil, si bien, ya no sé si vieron sucesiones ustedes, pero si vieron sucesiones, ustedes saben que los herederos son la continuación de los herederos forzosos, no todos. Los herederos forzosos o universales son los que continúan la persona del causante una vez muerto y entran en posesión directa de la herencia, dice la ley. El problema es que eso no es tan así, porque una vez que se genera la muerte del causante, lo que se produce es un estado de indivisión poscomunitaria o un estado de indivisión forzosa hereditaria. Y ese estado de indivisión se celebra o cesa hasta que recién cesa con la partición. Hasta tanto, todos, en realidad el administrador, todos son dueños de todo, por decirlo vulgarmente, ¿eh? No es, lo estoy diciendo vulgarmente. ¿Por qué? Porque en realidad son todos condóminos o partícipes de una porción indivisa del patrimonio. El problema es que no sé cuál me toca a mí como heredero. Imagínense que todos los que estamos, los 14 que estamos acá, somos todos hermanos y herederos forzosos. Ninguno tiene sobre el patrimonio ningún derecho más que otro. ¿Cuándo se va a determinar eso? En la participación, en la partición, perdón. ¿Y cuándo se hace la participación? Cuando el juez adjudica las hijuelas a cada uno de los herederos. Cuando el juez adjudica las hijuelas a cada uno de los herederos, yo puede ser, Rodrigo, puede ser que no me toque la misma parte que le tocó a Valeria o que le tocó a Luciano, o a Natalia o a Guillermo. Y la ley establece ahora que yo voy a ser dueño retroactivamente al momento de la muerte de la porción que me correspondió y no voy a ser dueño de la que le correspondió a otro heredero. ¿Se dan cuenta? Con lo cual, por eso es el estado de indivisión, porque al permanecer el estado de indivisión, todos son dueños de todo y en realidad los tengo que llamar a todos porque todos son un listiconsorcio necesario. ¿Estamos? El patrimonio lo que provoca es eso, mezcla y confunde los activos con los pasivos. Lo digo de una misma persona. Esto es lo que pasa con la segunda parte de la securitización del asset back bonds, es decir, bonos
basados en activos. Esa sería la traducción, asset-backed bonds. Bonos garantizados con activos. Muchas veces con activos o con colaterales de activos. ¿Por qué? Porque en realidad hay muchos que no son. No todos los activos y líquidos tienen la misma naturaleza y sirven. De hecho, cuando explicamos, por ejemplo, el artículo 35 bis de la ley 21.526 de entidades financieras y dijimos que en la exclusión de activos y pasivos no todos los pasivos y activos valían lo mismo. ¿Por qué? Porque siempre hay algunos que son más seductores que otros. Nosotros tenemos que ver, a ver si nos sirven o no realmente esos activos que tenemos. En el caso del asset-backed bonds, ¿por qué decimos que todos se juega dentro del patrimonio? Porque se emiten directamente los bonos o se titulizan garantizados con los créditos que están en el patrimonio. Y ahí ya ocurre algo distinto a lo que ocurre con el pass-through, porque el pass-through sacaba tanto el activo como el pasivo, y todo lo que entraba como consecuencia de ese activo excluido iba al pago del bono. En el caso de los bonos, o el título, en el caso de los bonos, todo se juega dentro del patrimonio del acreedor. Y si bien todos, al jugarse dentro del patrimonio del acreedor, significa que el ingreso que tenga el patrimonio por cobro de deudas de los activos y líquidos, como de otros activos, el patrimonio es uno solo. Y yo no puedo delinear o demarcar qué clase de deuda es la que voy a estar, ¿sí?, siguiendo. Entonces, eso es lo que tiene de distinto el asset-backed bonds, que todo, al jugarse dentro del patrimonio, el activo sigue reflejado en los activos no corrientes y van a ingresar cobros de esos activos, que son la garantía de los bonos, pero los bonos van a estar reflejados en el pasivo. ¿Sí? Entonces, al estar los bonos reflejados en el pasivo, yo puedo utilizar cualquier clase de ingreso que forma parte del activo para pagar esos bonos, obviamente. No necesariamente sobre aquellos activos que hayan sido los que se utilizaron para securitizar. Y por último, el pay-through es una especie de mezcla de los dos, para hablarlo en criollo. ¿Por qué? Porque el pay-through tiene de característica particular que se utilizan solamente los ingresos de los activos y líquidos que se utilizaron para colateralizar o para emitir los títulos, ¿sí? Pero todo eso ocurre dentro del patrimonio del acreedor. Es decir, ¿sí? No se excluyen los activos ni se tituliza por afuera. Entonces, sigue estando la deuda reflejada en el patrimonio del acreedor. Lo único que uso es que a medida que ingresa el pago de la garantía, se la doy al tenedor del bono. ¿Se entendió esto? Por eso se llama pay-through. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Si alguien responde. Por sí o por no, obviamente. Lucián. Si le digo que sí ahora, le voy a mentir. Si le digo que no, también. Así que tengo que volver a escucharlo y le digo por qué. Y bueno, mentime, qué sé yo. ¿O no? Lucián. Sí, profe. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Valeria, tenés cara de Hasta ahora Es que Alberto voy fue siguiendo con la lectura que está en el campus. Lo estaba tratando de Bien, seguir ¿y con dice más ustedes o con la menos lectura. eso o no dice eso? Sí, en Bueno, realidad lo explicamos para que Alberto... lo fui tratando de seguir, Vamos a volver a pero bueno, la explicarlo realidad es que lo tengo simplificado. que volver a leer, porque lo entiendo, pero no Vamos lo a entiendo tratar de nunca tan claro. simplificarlo porque si, aunque sea haya uno... Bien. Si hay uno que no entiende, tenemos tres clases de securitización básicas, ¿sí? Los nombres los sabemos, el pass-through, el asset-backed bonds y el pay-through. Los dos modelos, por decirlo de alguna manera, que generan modelos diferentes son el pass-through y el asset-backed bonds. ¿Estamos? ¿Por qué son distintos? Esa es la pregunta que hay que responder. ¿Por qué son dos modelos puros o distintos? ¿Sí? Porque el primero, que es el pass-through,
todo el debate en torno a los ingresos de las garantías o de los activos ilíquidos, que son las garantías de los títulos que se emitieron, ¿estamos? ¿Hasta acá vamos? Se sacan del patrimonio del acreedor, ¿sí? Se sacan por vía de un fideicomiso. Al sacarse por vía de un fideicomiso ocurre lo que se denomina justamente la naturaleza del fideicomiso, que es que un patrimonio de afectación. Se realiza un patrimonio de afectación, se excluyen esos activos y se ponen en un patrimonio de afectación. Y sobre esos activos que se excluyeron, que se constituyeron sobre patrimonio de afectación, se emitieron los bonos que se van a vender a los terceros inversionistas. Entonces, ¿qué pasa? El patrimonio fiduciario, o los bienes fideicomitidos, como quieran denominarlos, el fideicomiso que va a administrar eso, que va a ser una persona que se llama fiduciario, va a administrar los ingresos por cobro de deudas de los activos ilíquidos, pero va a pagar con eso que ingresa. Primero se va a cobrar la comisioncita, obviamente, ¿por qué? Principio de derecho comercial. Nadie hace nada por filantropía acá en el derecho mercantil. No hay nada gratis para simplificarlo. Porque es la naturaleza del derecho comercial. Es normal eso, ¿sí? Es como su trabajo. ¿O a ustedes les parece normal que trabajen y no les paguen? No. No es normal que alguien se presuma que el trabajo es gratuito. No es normal. No es la naturaleza del contrato de trabajo. Bueno, la naturaleza del derecho comercial tampoco, porque en cierto modo arrancó siendo una profesión como ejercicio de un modo de trabajo o de vivir. Entonces hay un principio, por eso rige un principio básico en casi todas las operaciones mercantiles, salvo en 3 excepciones que hay, que nunca me acuerdo la tercera, pero igual está en Echeverri, así que lo pueden ir a buscar, que es todo se presume oneroso, salvo la navegación a vela. La navegación a vela es gratuita. La tercera es la fianza gratuita comercial, que ahora, ¿sí? Y la segunda, y la tercera nunca me la acuerdo, tengo que ir a leerla, soy un desastre, y nunca me la acuerdo y tendría que mejorar como profesional en eso. Pero básicamente es eso. La tercera está dada en realidad por el mandato gratuito. Ahora es la excepción, ¿sí? El mandato gratuito comercial, en donde el mandatario no cobra, decide no cobrar y en realidad no es de la naturaleza propia del mandato, porque incluso la regla ahora en el Código Civil y Comercial es que el mandato se presume oneroso. Mucho más si eso es del arte o ejercicio o profesión de aquel que está ejerciendo el mandato o la procuración. ¿Se entiende? El primer esquema, saqué del patrimonio, mírenlo así, hagan gráfico 1, patrimonio del acreedor, gráfico 2, fideicomiso, gráfico 3, una línea que diga titulización bonos inversor. ¿Sí? Y todo se debate en el fideicomiso. ¿Por qué? Porque salió del balance sheet, se conoce como hoja de balance, ¿no? Balance sheet. El balance sheet sale del balance, el activo no corriente y líquido, es un activo, sigue siendo un activo, por más que sea de líquido, que se va a ir pagando a medida que vayan ingresando las cuotas, y va a ingresar eso en el fideicomiso. Y con esa plata se va a pagar al inversor, que puso la plata para comprar ese titulito, ese espejito de colores que ustedes le vendieron, tal cual en 1492, ¿sí? Básicamente. Es una operación de confianza. Estamos en una operación de confianza. ¿Por qué? Porque ustedes comprarían cualquier título de esos, no. Yo no compraría. Primero investigaría, tendría que ver qué solvencia tienen, y primero si está aprobado o no por la Comisión Nacional de Valores, porque esto no lo podemos hacer nosotros porque sí. ¿Estamos? Ese es el primer modelo. El segundo modelo, ¿y por No qué lo se llama vemos, pass-through? profe, ¿eh? ¿Eh? Ahora sí, que no lo estábamos viendo. Y bueno, muchas veces es preferible eso que verme, no se preocupe. Pero más allá de eso, usted lo pidió y la voy se autoflageló, ahí cuando ¿estamos? ¿Por qué se llama pass-through? Y ahí viene lo de las confusiones. Porque todos los ingresos provocados, ¿sí?
todos los ingresos provocados por el cobro del activo y líquido pasan directamente, plum, y van a devolverle la plata al inversor. Por eso es pass-through. Pasa el pago, pasa el ingreso y se va al público inversor. Lo que no estamos contando acá es que esto que se fue del patrimonio del acreedor como garantía o activo y líquido y se titulizó, antes hubo una devolución o una contraprestación del inversor, que fue la plata. Para yo darle los títulos tuve que haber recibido la plata. Entonces, ustedes si no, no les cierra el mecanismo. Entonces, ¿dónde está esa plata? Esa plata la tiene el acreedor, obviamente, porque tuvo que recurrir a todo ese sistema de ingeniería financiera para tener liquidez. Él convirtió los activos y líquidos, ¿se van dando cuenta? Si hacen esos 3 círculos en escalas donde yo le digo patrimonio del acreedor, fideicomiso e inversor, ustedes van a tener que la excorporación del activo y líquido provocó la salida del patrimonio, ¿sí? Se emitieron los títulos que no están en el patrimonio como deuda del acreedor, y todo se fue como título al inversor, pero el inversor puso platita que se la dio al fideicomiso, que después se la dio al acreedor. Entonces lo que hubo ahí, para el acreedor, que tenía el activo y líquido, una permutación de activos solamente. ¿Por qué hubo solamente una permutación de activos? Porque permutó un activo y líquido por otro líquido. ¿Sí? Obviamente que eso, en la medida en que el fiduciario desempeñe su función debidamente, que es hacer bien los deberes y cumplir su rol de fiduciario. El segundo modelo de securitización es el denominado asset-backed bonds. ¿Sí? Los asset-backed bonds, que ese es por ahí el más complejo, no sé si el más complejo, pero en realidad es un mecanismo distinto. Todo ese debate que estábamos hablando recién desde el fideicomiso, ¿sí? Nosotros decíamos que en el primero había 3 circulitos. Todo ese debate que se daba en el fideicomiso, excorporación del activo al fideicomiso y emisión del pasivo al fideicomiso para el inversor, en el asset-backed bonds se da todo en el patrimonio del acreedor. ¿Sí? Entonces tenemos, en el asset-backed bond tenemos el activo y líquido en el patrimonio del acreedor, pero la emisión de los bonos basados o garantizados con esos activos y líquidos también en el patrimonio del acreedor. Con lo cual, el acreedor refleja en su hoja de balance o en su estado patrimonial, para decirlo técnicamente, ustedes ya vieron libros contables, con lo cual en su estado patrimonial refleja el activo y líquido y refleja también el pasivo, que son las deudas con terceros. O en realidad, ¿sí?, los créditos que terceros tienen contra él, y eso es un pasivo, porque tiene que hacerse cargo con su patrimonio de esas deudas. ¿Se van dando cuenta? ¿Cuál es la forma de pagar eso? En realidad se tituliza garantando en el activo y líquido, pero yo tengo todo el patrimonio como garantía, con lo cual los ingresos que van viniendo, sea del cobro de los créditos y líquidos, o sea de cualquier otro tipo de deuda que se cobre, va a ser abocada al pago, como está en el pasivo, va a ser abocada al pago, porque no hay constituida ninguna preferencia. ¿Y qué dice el Código Civil y Comercial cuando no hay constituida ninguna preferencia? ¿Cuál es la regla? Que todos los acreedores son iguales y tienen el mismo rango frente al patrimonio, son todos quirografarios, salvo que se establezca alguna situación preferencial, dice la ley. Y acá, cuando se emite, no se establece ninguna situación preferencial. Se usa como garantía, pero no se habla de una garantía especial. Técnicamente, después vamos a ver cuando en la ley de obligaciones negociables se emiten las ONs, hay veces que se pueden emitir con garantías especiales, ¿sí?, sobre una porción del patrimonio determinada. ¿Se van dando cuenta cuál es la diferencia? ¿Cómo se simplificó toda la discusión acá? En el segundo caso, en el asset-backed bonds, todo se simplifica. En la discusión, en el patrimonio del acreedor del activo y líquido que lo quiere securitizar, pero no se determina cuál es el ingreso de fondo que va a pagar esa deuda con terceros.
cual no hay una especialidad en cuanto a pago. Toda deuda todo ingreso de dinero que ingrese al patrimonio del acreedor va a ser utilizado para pagar los bonos. Y el tercero, en realidad no es una forma pura, es una mezcla de los dos. Por eso se llama pay-through. ¿Por qué es una mezcla de los dos? Primero, porque todo el debate del pay-through se da en el patrimonio del acreedor, que eso es parecido al asset-backed bonds, ¿sí? Queda reflejado en el pasivo del acreedor que somete los activos a securitización, queda reflejada la deuda. Es decir, queda reflejado el compromiso que tiene con terceros, a los que les debe. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que se llama pay-through, que utiliza el sistema de pago del pass-through. ¿Por qué? Porque solamente va a agarrar o va a tomar del activo del patrimonio, ¿sí?, en la plata que ingrese de los activos ilíquidos para pagar los bonos. Por eso es una mezcla de los dos. No sé si la alcanzan a ver. Todo eso que se hacía en el fideicomiso antes, que eran los ingresos de los activos ilíquidos, se tomaban y se pagaban a los acreedores. Bueno, se hace lo mismo acá, pero en el patrimonio del acreedor. ¿Cuál es la diferencia? Que queda todo reflejado en el patrimonio. Queda todo como estado patrimonial. Pero no se puede agarrar, no se puede tomar ninguna otra deuda, ningún otro ingreso que no sea de esos. Se pone especialmente así, ¿sí? Entonces esas son las tres diferencias básicas de securitización. Son simples, no son difíciles. Al principio cuesta porque uno no los puede materializar, pero si ustedes hacen los dibujitos y abre los ojos, Valeria, diciendo, no sé, no sé si será tan así, pero básicamente esas son las tres escalas. Esto, como se habrán dado cuenta, sirve para utilizar tanto en el mercado de crédito como en el mercado de capitales. Y seguimos. Todo esto son clases de securitización. Existen más, pero otra que nos vamos a referir va a ser la que se denomina securitización sintética. Esa securitización sintética se le dice sintética porque se comprime aún más. No se crea ningún fideicomiso, no se crea nada. Y se toman, por eso se llama instrumentos derivados, financial derivatives o derivatives instrument. ¿Qué se toma? Se toma como valor de referencia. Acá siempre que estábamos hablando de la securitización, fíjese que nosotros tomábamos siempre activos en el patrimonio. Activos entendidos como créditos naturales, ¿sí? Créditos por cobrar. Activos garantizados con hipotecas, prendas y demás. Factorings podría ser. En los instrumentos derivados o en la securitización sintética, lo que ocurre es que cualquier cosa puede ser activo. Y cuando digo cosa, no estoy diciendo cosa en términos de Código Civil. Estoy diciendo que puede ser activo cualquier clase de activo, sea tangible o intangible. Y cuando digo que puede ser cualquier clase de activo tangible o intangible, por ejemplo, me estoy refiriendo a los activos tangibles, a todo lo que son commodities. Y a los activos que no son tangibles me estoy refiriendo a que pueden ser activos los índices meteorológicos, pueden ser activos los índices bursátiles, ¿sí? Pueden ser activos otros contratos. Es decir, todo sirve para, como función, o que sirva como referencia de valor de los instrumentos financieros. En ese contexto, existen tres clases de contratos. Yo avanzo con las tres clases de contratos y no digo más y volvemos a empezar con operaciones bursátiles. Existen tres contratos básicos, o cuatro en realidad, por eso menciono tres, pero dos son iguales. Los contratos financieros derivados son estos, los forwards o futures, ¿sí? Esos son los primeros, forward o futures. Los segundos son las options u opciones, ¿sí? Y los terceros son los swap. Esas son las tres clases básicas de activos derivados que existen. No decimos más hasta ahora, porque después ya empezar a hablar sobre derivados y decir qué diferencia hay entre los futuros y las opciones, qué clase de opciones hay, si son call o son puts,
y si son vencimiento americano, si son vencimiento europeo, cómo se calcula la prima, qué significa que la opción esté en el dinero o no en el dinero, y los swap son permutaciones financieras. ¿Tá? Vamos a decir eso nada más. Dicho esto, vamos a seguir profundizando un poquito más. Decimos, nosotros básicamente tenemos un concepto, dos conceptos básicos de mercado, que era uno mercado primario y otro mercado secundario. ¿Sí? En el primero se daba la colocación, que era básicamente hay un contrato prototípico que es el underwriting. Y en los segundos se da la cotización. En los segundos, que es parte del mercado bursátil, ¿sí? En los segundos es donde se realizan las operaciones bursátiles, por eso se llaman bursátiles. En los segundos, en el mercado secundario, es donde yo dije el otro día que había una escisión entre lo que era el valor nominal del título con lo que era el valor real del título. Y ahí vamos a encontrarnos con 2 millones de términos, obviamente. Nosotros recién estamos empezando, pero vamos a ver que cada título tiene un rendimiento específico. ¿Sí? Ahí vamos a ver qué es lo que se entiende por tasa interna de retorno, o la TIR, o qué es lo que se entiende por cómo se va calculando la amortización del pago de los bonos, en el sentido de cómo se va amortizando ese capital, y cuál es lo que se conoce como la variation modificada o la variación modificada del rendimiento a lo largo del tiempo. Eso todo con relación a lo que serían los instrumentos de renta fija, como los bonos. Pero las acciones tienen otras clases de rendimientos o de métodos de exposición, porque las acciones me pagan por dos lados, me pagan las acciones. Una cosa es el dividendo que paga la acción, ¿sí? El dividendo, porque estoy hablando de un título de participación. Una cosa es el dividendo que me paga la acción como por ser parte de la sociedad. ¿Qué significa? Que la sociedad es un sujeto de derecho diferenciada de la de los socios. Los socios son los que tienen las acciones, ¿sí? La sociedad también podría tener acciones de sí misma, pero eso forma parte de otra cosa. Y de otras cuestiones societarias, como podrían ser las tomas de control y las tenencias accionarias y los grupos societarios. Pero cuando hablamos en el esquema básico, nosotros decimos, la sociedad es un sujeto de derecho distinta a la de los socios. Los socios que la crearon tienen la tenencia accionaria, es decir, tienen las acciones. ¿Qué es una acción? La acción es una porción mínima en la que se divide el capital. El capital social se divide en las sociedades anónimas por acciones. Y es la porción mínima representativa del capital. Quiere decir que si yo tengo una sociedad que tiene 10.000 acciones, nosotros somos 15. Tengo una sociedad que tiene 15.000 acciones. Y esta sociedad tiene 15 socios que aportaron plata o hicieron aportes, ¿sí? Suscribieron, técnicamente en la jerga societaria se llama suscripción del contrato societario e integración de los aportes. Suscribieron e integraron por un valor equivalente a 1.000 acciones cada uno, con lo cual nosotros somos una sociedad de 15 socios y hay 15.000 acciones. Si todos tenemos acciones en partes iguales, todos tenemos 1.000 acciones, ¿se dan cuenta? Ahora, ¿qué pasa? La sociedad trabaja. Paloma trabaja de algo, Natalia trabaja de algo, Ignacio trabaja de algo, Rodrigo trabaja de algo, Lucián trabaja de algo, Daniel trabaja de algo, Paula trabaja de algo, Vanessa trabaja de algo, Juliana trabaja de algo, Guillermo, Julia, Estefanía, Alberto y Valeria trabajan de algo. ¿Qué significa? Que tienen un trabajo por afuera de la sociedad. ¿Sí? Entonces, nosotros vivimos del esfuerzo de nuestro trabajo y la sociedad vive de la explotación de su objeto societario. Ahora, esa explotación del objeto societario es con una finalidad. ¿Cuál es? Que al fin del ejercicio económico, las ganancias que haya tenido esa sociedad, ¿sí?, se distribuyan entre los socios. ¿Y cómo se distribuyen entre los socios las ganancias de esa sociedad? Y de acuerdo a la participación societaria que tengan, que en este caso va a ser igual para todos. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que significa la acción. Ahora, eso que yo estoy explicando ahora se llama pago de dividendos. Es distribuir una vez al año todas las ganancias, toda la bocha de guita que ganó la sociedad,
toda esa bocha de guita, excluida las reservas técnicas, las reservas facultativas, las reservas legales, las reservas necesarias, y todos fondos fijos, lo que quieran, esa plata se distribuye. Y dicen, che, mirá, soy socio de Coca-Cola. ¿Le parece que paga bien Coca-Cola como socio o no? ¿Qué le parece? Tiene un activo importante, ¿no? Tiene una marca importante. Que ya vamos a ver la diferencia después de lo que es la marca renombrada o marca de renombre con todo eso. Es importante, con lo cual ser socio, no sé cuánto te dará una acción de Coca-Cola, pero debe ser millonaria. ¿Por qué? Porque vale en la medida que representa los dividendos que paga. Todo activo vale por lo que representa. ¿Estamos? Entonces, ese es un valor que me paga la acción. Pero después, cuando esa acción sale al mercado, si es que la sociedad cotiza en bolsa, esa acción, cuando sale a venderse al mercado, adquiere un valor real, propio. Pero la acción en sí misma, ¿se entiende? Entonces, esa acción que tenía un valor nominal, si yo tengo 15.000 acciones, de 1.000 acciones cada una, ¿sí? 15.000 acciones y cada uno de nosotros representa 15 y tiene 1.000, la acción de las que estoy hablando sale un peso cada una, ¿no? Hay un patrimonio social de 15.000 acciones equivalente a un peso. Entonces, de los cuales de esos 15.000 pesos yo tengo 1.000. Y Paloma tiene 1.000 y Valeria tiene 1.000. ¿Está claro? Ahora, ese es el valor nominal por libros. Eso se llama valor neto por libros. Ahora, cuando sale a jugar al mercado, se escinde ese valor nominal, ya no importa el valor nominal, y sale ¿cuánto? Ahí tiene un precio, que es el precio de la operación, el precio de la transacción. ¿Por qué? Porque en definitiva, las operaciones bursátiles se basan en su gran mayoría en compraventas, compraventa de activos financieros, ¿sí? Y ahora vamos a empezar a explicar esto. Entonces, existe algo para determinar en materia accionaria, uno de los tantos métodos que existe para determinar en materia accionaria cómo juega esto, de cuánto más vale mi sociedad si la quiero vender, o cuánto más vale la acción. Existe algo que se denomina o se conoce con el nombre de BPP, valor proporcional patrimonial. ¿Qué es el BPP, el valor proporcional patrimonial? El BPP consiste en dividir la cantidad de acciones por el patrimonio neto, ¿sí? En realidad, el patrimonio neto por la cantidad de acciones, perdón. El patrimonio neto dividido a la cantidad de acciones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un patrimonio neto de 15.000, ¿estamos? Y lo divido por la cantidad de acciones. ¿Se acuerdan cuando hacían la división en la escuela? Bueno, ahora cambió mucho. Yo veo los cuadernos de mis hijos que ya ni usan cuadernos y hacen toda una ecuación, más que ecuación, es una elucubración de tratar de llegar a algún número porque sacan, le restan, le ponen, le multiplican, lo dividen, lo traen al gato de Alicia en el País de la Maravilla, le preguntan y después de todo eso arroja un número que quién sabe si es real. Claro, ¿cómo no van a ir a utilizar la calculadora si es más fácil? Entonces, y lo peor de todo es que la otra vez vi en la televisión pública un ejemplo que se los voy a volcar en el WhatsApp, donde la suma no le daba a la profesora, y eso que estaba haciendo descomposición de números reales, menos mal, que es una pavada tremenda, pero bueno, explicando las diferentes sumas de cómo se sumaba 1 más 4 más 70 más 200. Es para no perdérselo, es divino, pero bueno, hasta ahora si hay algo que no ha cambiado han sido los números. Quiero creer, por ahí cambian. Entonces, le da un número que no le da un número más. Entonces, cuando yo divido el patrimonio neto, volvamos al BPP, que es más lindo, yo divido el patrimonio neto, 15.000, dividida la cantidad de acciones, ¿cuánto me va a dar? Por favor, díganme uno. ¿Sí? 1. ¿Sí? 15.000. Dividido 15.000, 1. ¿Cuántas veces ingresa? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuántas veces ingresa 15.000 en 15.000? Entonces, me da 1. Fíjense cómo coincide ahí que el valor nominal, de acuerdo a la teneduría del libro, sigue reflejándose como una constante de que el valor nominal de la acción 1 sigue siendo 1. Ahora, ¿qué pasa si el patrimonio evolucionó y se fue a 30.000?
Cuando yo divido el patrimonio neto por 15.000 por la cantidad de acciones, me va a dar 2. Cuando me dio 2, quiere decir que esa acción está reflejando que la empresa tiene ganancia, que el patrimonio neto de la empresa produjo resultados positivos. Al producir resultados positivos, yo les pregunto, la empresa que formamos nosotros 15, que valía 15.000, que tenía 15.000 acciones de valor nominal 1 y que ahora por libros vale 2, ¿le parece que nosotros le podemos cobrar a los terceros que se quieren sumar a nosotros 1 o 2? Para que ingresen a la sociedad nuestra que es exitosa. Yo le voy a cobrar 2, no sé ustedes cuánto le van a querer cobrar. Yo quiero que ponga 2. Capaz que 3, profe. ¿Eh? Porque gracias al esfuerzo, bueno, ya eso depende. El precio puede pagar 10 si quiere, pero después el problema de esto es que hay que reflejarlo contablemente. Y a lo que estoy queriendo llegar es que contablemente esa ganancia se conoce como prima de emisión. Cuando nosotros decidamos hacer más acciones o vender acciones nuestras para que otros vengan a ser socios nuestros, y la acción pasó de valer valor nominal 1 a 2, nosotros vamos a seguir teniendo por libros un valor nominal 1, pero el otro peso que ganamos de más es una prima de emisión que le vamos a cobrar a los terceros que quieran incorporarse con nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad es exitosa. Y eso es prima de emisión, se llama. Prima de emisión. ¿Por qué? Porque las acciones se emiten de acuerdo al capital social que se aporte, ¿sí? Entonces, este reflejo contable está reflejando, hay veces que tiene que la prima de emisión puede ser sobre la par, como en este caso, bajo la par o igual a la par. Ahí están los 3 resultados posibles que se pueden dar. Si yo tengo un número como referencia, siempre se me pueden dar 3 resultados posibles, o igual, o mayor o menor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando se da por arriba, la emisión se da sobre la par. Y eso es una comisión que los socios de la sociedad le están cobrando a los terceros que se quieren incorporar. Eso suele suceder en los títulos de participación. ¿Estamos? Y ese famoso cálculo, que técnicamente es un cálculo simple, que en realidad hay que ir a verlo al balance sheet, se llama valor proporcional patrimonial. Es lo que vale proporcionalmente la acción en el patrimonio. Y que cuando vengan los terceros, se la voy a cobrar. Ahora, ¿qué pasa si la empresa vale menos que la nominal? Bueno, se hace una emisión bajo la par, no la voy a poder vender a 1, la voy a tener que vender a 0,78, a 0,80, a lo que me dé. ¿Y qué pasa con con relación a ese 1 que me falta llegar? Y bueno, será una cuenta de resultado negativo que hubo pérdidas en la empresa. Entonces, siempre hay alguna manera de reflejarlo técnicamente y desde la exposición contable. ¿Estamos? Dicho esto, y ya en el ámbito bursátil, porque primero no todas las sociedades cotizan en bolsa. ¿Sí? No todas las sociedades pueden cotizar en bolsa, tiene que tener un tipo societario determinado. Y segundo, que además tiene que ser sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, pueden ser cooperativas, pero las sociedades colectivas no cotizan en bolsa. ¿Sí? Entonces, primero tiene que tener la venia oficial, que después ya nos vamos a meter sobre eso. Pero además de eso, ¿sí? Tiene que tener el control permanente estatal, pero además después lanza los títulos y después el mercado es un lugar ficticio donde nosotros transamos. Y a mí me gustan las acciones que tiene Juan Siebenlis, que a él le interesa venderlas. Y por ahí las que tengo yo le interesan a Alberto. Y las que tiene Alberto le interesan a Valeria. Y las que tiene Valeria le interesan a Paloma y así sucesivamente. Entonces, todos nos reunimos en un lugar, nos conglomeramos en ese lugar. Bueno, obviamente que las prácticas que se realizan hoy son todas prácticamente virtuales, pero son llevadas a cabo por agentes bursátiles o brokers de bolsa. Y hay distintas técnicas para comprar. El sistema utilizado por Argentina, el que generalmente se usa, es el sistema que ustedes vieron cuando ven Wall Street. ¿Vieron películas de Wall Street? Que hay gente gritando hasta que suena la campana. ¿Sí? Suena la campana o el timbre y ahí se cortan las operaciones. Bueno, todos esos sistemas, de acuerdo a cómo pongan la mano, así es que compro, así es que vendo. Entonces, y andan con los papelitos y todos son sistemas de transacción. Son sistemas utilizados en el mundo para transar títulos de crédito. Pero todos se realizan en la rueda. Se tienen que realizar en la rueda. Y en realidad lo que son reglas de juego.
Y cuando todas esas operaciones se realizan en operaciones predeterminadas o autorizadas por el mercado en el que se estén desarrollando. Y ahí es donde aparecen las denominadas operaciones bursátiles, que no dejan de ser nada más ni nada menos que, en cierto modo, operaciones de compraventa. Salvo en algunas que son específicas y que son de garantía. Pero, para decirlo a grosso modo, las operaciones bursátiles se dividen. Pueden haber muchos sistemas de clasificación, pero básicamente hay dos: en las operaciones de contado y en las operaciones de plazo. Operaciones bursátiles, operaciones de contado, operaciones de plazo. Las operaciones de contado son las que se denominan T+1, contado efectivo, T+1, T+2, T+3. ¿Por qué? Porque se considera por el reglamento del mercado de capitales que las operaciones de contado son las de contado 24, 48 y 72 horas. Por eso el T+3. El término, el T es término 3. El T+3 significa que son operaciones de contado 72 horas. Y usted me va a decir, ¿pero cómo de contado? Sí, porque la ley considera, el reglamento considera que las compraventas celebradas para pagarse a las 24 horas, a las 48 horas o a las 72 horas son operaciones de contado. ¿Está claro? Esas son las tres operaciones de contado. La compraventa. No son a plazo esas, ¿eh? Por otro lado, tenemos dentro de las operaciones a plazo, tenemos las compraventa a plazo, que son de más de 72 horas. Tenemos el pase, raporto o reporto. ¿Sí? Tenemos la caución bursátil. Tenemos la comisión bursátil. Bueno, en realidad la comisión no la ponga, es la básica de todos, que es, no la pongamos, sí, pero porque me interesa que sepan dos nomás. Las opciones, las de arbitraje, esas son todas operaciones a plazo. Figuritas difíciles, dos. Operación de pase, operación de caución bursátil, que vamos a proceder a explicar. ¿Sí? Si es que podemos, por ahí no podemos. Profesor, Sí. yo me quedé, usted no explicó lo que son los cuatro que nos habían mencionado, ¿no? Los future, los de opciones. No. Ah, porque sí, eso ya lo explicamos. No, eso ya lo explicamos todo. No, mentira, no lo explicamos. Queda tranquila porque no lo estamos desarrollando. Sí, no, pará. Ahí te avivaste. No, yo dije, no lo expliqué. No dije que no lo ibas a tomar. No, yo Los también voy a escuché que no lo iba a tomar. Mira, escuchó mal, Alberto. Sí, se sumó muy bien en solidaridad a su compañera, pero ¿sabe qué? Los voy a explicar más adelante y los voy a tomar también más adelante. Los voy a tomar en su momento respectivo. Y principalmente a Alberto y a Luciana, a ver qué. Gauchito, sí, los voy a tomar, Sí, gauchito, no. Sí, soy muy gauchito. Y por eso yo soy el malo de la comisión. ¿Qué le parece? O no pregunto ya que yo soy el malo de la comisión. O no lo sabe. ¿Cómo? 10 de noviembre nos mandó al 10 de muere. noviembre, tomo nota. Alberto. Sí, se mandó usted solo, Alberto. Usted dijo que no lo íbamos a tomar. Yo no hablé acá, confesión de parte. Bueno, ¿estamos? Yo no me los voy con expliqué Sandrita. a los contratos. No vas a poder, porque Sandrita me va a mirar a mí primero y me va a decir, ¿a quién le querés tomar, Rodrigo, vos? Y yo digo, le quiero tomar a Alberto Castillo, le quiero tomar a Lucián, y a dos que tengo en capilla ahí que se quejaron en el primer parcial. Miren los chats. Y a dos que tengo en capilla que se quejaron en el parcial. Pero a mí me fue bien. Les voy a tomar Yo lo voy a tomar, sí. yo lo voy a tomar como prueba de que a mí no me nombró. Tómelo como un desafío. Y encima rendí con Cataldo y aprobé, va a decir usted. Al igual que Alberto. Y Juan Sibelis. No, mentira. Te estaba durmiendo, Juan. Claro. ¿Y yo qué tengo que ver? Dice Juan. ¿Por qué yo caigo en la volteada? Dice. Claro, yo no Vamos dije a nada. seguir. Yo no hice nada. Yo no abrí la boca, dice. Bueno.
hablando en serio ahora, no los expliqué porque para explicar futuro y opciones y todo eso tenemos que tener la base de lo que son las operaciones bursátiles. No podemos saltar directamente a lo que es una permutación financiera de currency swap o de intereses si no sabemos estas cosas. Entonces, decíamos, pero sí los voy a tomar a los derivados, que quede claro, porque se está grabando esto, sí los voy a tomar a los derivados. Los vamos a tomar porque en realidad el Zoom va a ser con los 4. Los 4 profesores tomando a cada uno de ustedes el Zoom. ¿Te sorprendiste, Alberto? Sí, así va a ser. Ese Y día a me ver agarró quién una es. alergia, ya estoy viendo. Tremendo. Uf. Y yo por lo que veo de apellidos viene Baldini Calloway, una de las que tiene las primeras letras. Castillo. ¿Cuántas preguntas van a tomar? Las que sean necesarias. No. Vamos a tomar. Para salvar la materia. Básicamente son 3 preguntas. Primera pregunta, Sandra. La segunda la pregunto. No, son 4 preguntas. Una pregunta a Luciana, una pregunta a Sandra, otra pregunto yo. Y otra pregunta a Agustín. De acuerdo a cómo les haya ido en la primera, yo pregunto la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. A ver si saben. Por eso soy el malo. Si no, estarían todos aprobados. Si fuera por Sandrita, se le largan a llorar y lo aprueba todo, pero no es así. No. Esto no es fácil. Yo sé quién es la buena, yo sé quién es. A mí las lágrimas no me enternecen, así que no. Para eso la tenemos a Sandra y a Luciana. Bueno, y decíamos que las operaciones a plazo son la compraventa a plazo de más de 72 horas, el pase y la caución, las opciones y el arbitraje. Para explicar las 2 figuritas, decíamos, las 2 figuritas sobresalientes o las figuritas difíciles son 2, el pase y la caución bursátil. ¿Qué es el pase? Si lo estuvieron leyendo. El pase bursátil consiste en 2 compraventas simultáneas. ¿Sí? Una operación de compraventa simultánea con otra operación de compraventa a plazo o a término, porque si ustedes recuerdan la estructura obligacional, ¿qué era el término? El término era el vencimiento del plazo, ¿no? Yo podía tener una obligación a plazo, como una obligación modal, y el término era el día en que vencía el plazo. El término es el día que termina el plazo. Entonces, todas esas compraventas se conocen como compraventa a término. ¿Cuáles son esas compraventa a término? En el mercado de cereales, básicamente, se maneja todo con compraventa a término. ¿Cuál es el mercado de cereales? El de cereales, bueno, en todos los puertos hay mercado de cereales. Pero en la provincia de Buenos Aires existe un mercado a término que se llama MATBA, Mercado a Término de Buenos Aires. ¿Y qué se dedica a comercializar? Cereales en los distintos puertos. Así que si ingresan a la página del MATBA, www.matba.org, ¿sí? Debería estar con .org, pero si no, pruébenlo con .com.ar. El MATBA ya aparece, son las siglas del mercado a término, ¿sí? De Buenos Aires. Ahí se comercializan a término cereales, mercado de cereales, ¿sí? Bueno, entonces, ¿por qué decimos que el pase es una figura compleja la que vamos a ver ahora? El pase, no sé qué hora tenemos, 21 a 19, estamos bien, ¿sí? El pase, desde el punto de vista jurídico, porque podríamos tener distintos ámbitos de actuación del pase, ¿sí? Y me pongo serio en esto. Desde el punto de vista jurídico, el pase consiste en una operación financiera bursátil en donde se realiza en el mismo momento una operación de contado y una operación a término o a plazo. Pero interviene un sujeto muy importante, que es el pasador, ¿sí? Entonces, ¿qué es el sujeto? Que es un tercero, que es el que se dedica a comprarlas de contado y revenderlas a plazo. Explico con una situación, para que se entienda. Resulta ser,
justo iba a usar a Alberto y me pusiste la foto, Alberto, ¿no? Me cortaste el ejemplo. Y hoy apareció, a ver, hay muchos que se fueron, ¿no? A ver, aparecen nombres y desaparecen. Bueno, aparece Alberto, ahí está. Alberto es el dueño de unas acciones que me interesan. ¿Sí? Primer ejemplo, es el dueño de Disculpe, acciones que a mí me profesor. interesa. Disculpe, En profesor. este ¿qué caso, el dijo? pasador va... ¿No se escuchó? Alberto, No, que se es cortó, se el cortó. colega que tenemos. ¿No se escuchó nada? ¿Ahora se escucha? Yo lo escuché ¿Sí? completo, profesor. Yo Bueno, no, bueno. yo no escuché mal. Bueno, repito, yo lo que decía que el pase es una operación financiera que consiste en una compraventa de contado y en una compraventa a plazo. Lo voy a explicar con un ejemplo. ¿Sí? Esa operación el pase se realiza en el mismo momento. Los distintos momentos en que se realizan las compraventas no son iguales. ¿Sí? Por eso es una operación financiera, porque yo con el plazo lo que hago es financiarme. Y voy a dar un ejemplo. Alberto tiene acciones que a mí me interesan. ¿Sí? ¿Está claro? Y las vende en el mercado. Entonces Alberto vende 1000 acciones de la empresa que teníamos todos juntos. ¿Sí? Vende 1000 acciones a 10 pesos cada una. ¿Sí? Las vende en el mercado a 10 cada una. ¿Cuánto sale todo eso? 10.000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ¿quién se las va a comprar, Alberto? Rodrigo, porque a mí me interesan las acciones que tiene Alberto. Entonces, como Alberto vende esas acciones a 10 pesos cada una, yo voy y le compro de contado a Alberto las acciones. ¿Está claro? ¿Cuánto tengo que pagar a Alberto? 10.000 pesos. ¿Está? Pero yo no tengo los 10.000 pesos. Y me va a decir, ¿cómo no tenés los 10.000 pesos? No, no tengo los 10.000 pesos. Y entonces, ¿por qué te interesa en comprar algo que no tenés la plata? ¿Y cuál es el problema? No me puedo financiar. No puedo ir a recurrir a alguien que me preste la plata. Si a mí me interesa porque la veo oportunidad. Entonces, tengo 7.000 pesos. ¿Me alcanza para comprarle las de Alberto? No. Pero se las compré. ¿Cómo hago para pagarle los otros 3.000? Entonces ahí recurro a un tercer sujeto que se llama Juan Siebenlis. Juan Siebenlis, ¿sí? Destacado financista de la bursátil local, me dice, yo soy pasador y me va a cobrar una comisioncita además. ¿Sí? Entonces yo, ¿qué hago? Le digo a Juan, te vendo de contado las acciones a lo que valen ahora en el mercado, 10 pesos cada una, y vos comprometete conmigo a revendérmelas en 72 días o en 2 meses o en un mes y yo te vuelvo a comprar. ¿Sí? ¿Está claro? Al valor que estén en el momento. Entonces ahí ocurrió un pase bursátil. ¿Por qué ocurrió un pase bursátil? Porque yo le había pagado a Alberto unas acciones que le tengo que pagar. En el mismo momento recurrí a Juan. ¿A cuánto se las vendí? Recuerden ustedes que yo tenía 7.000 pesos. ¿Sí? ¿A cuánto se las vendía las acciones a Juan? A lo mismo que yo se las compré a Alberto. ¿Está claro? A 10.000. Entonces, en el mismo momento que yo le compré las acciones a Alberto, por 72 horas, se las vendí dentro de las 72 horas a Juan, que es el pasador. Juan se las vendí con el compromiso de Juan de volver a revendérmelas en 72 días. Cuando yo le compro, ¿sí? Cuando yo le compro las acciones a Alberto, yo tengo un plazo de 3 días para pagarle los 10.000 pesos. En el mismo momento que le compré las acciones a Alberto, se las vendí a Juan. Con lo cual, Juan tiene 72 horas desde el mismo momento que se la vendí para pagarme los 10.000 pesos. Con lo cual, ¿qué hice yo? Yo le pasé las acciones que le había comprado a Alberto, se las pasé a Juan. Entonces, la platita que Juan me tiene que dar dentro de las 72 horas, que eran 10.000, se la di a Alberto. A Alberto ya lo desinteresé. Pero queda pendiente entre Juan y yo, ¿sí? Queda pendiente una retroventa dentro de los 72 días, donde
Juan me las va a tener que volver a revender a mí, yo se las voy a comprar. Y en ese lapso, las acciones pueden haber bajado, pueden haber subido, pero yo tengo el plazo de venta es la del mercado. Sí, claro, siempre es el precio del mercado. Por eso, es la del mercado en el que estamos celebrando ahora y teniendo en cuenta el que puede estar en el futuro, porque yo no sé cuánto va a durar. ¿Se entiende? Perdón, quiere decir que ese tercero las va a vender al precio de la fecha, no del mismo precio que le había prestado la plata. Exactamente, y ahí está su ganancia o puede estar su pérdida, pero me va a cobrar una comisión además. Porque en realidad Juan lo que hace de financista, él se dedica a eso. ¿Está claro? Profe, ¿la comisión se la Entonces, cobra cuando usted se las da a él, cuando la se las comisión te la pasa o a cobran, lo la último? comisión te la cobran en el momento. Porque vos lo que buscaste es financiarte, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Ahí en esa segunda, ¿se dan cuenta dónde están las dos compraventas juntas? Cuando yo tomo las acciones de Alberto, hasta ahí hay una compraventa común. La primera compraventa es una compraventa común, la de Alberto con Rodrigo. El pase ocurre en la segunda operación, cuando Rodrigo le vende de contado a Juan las acciones y Juan se compromete a los 72 días a revendérsela a Rodrigo. Ahí está el pase, ahí están las dos compraventas, la de contado y la de a término. ¿Por qué? Porque en ese plazo que pasó, ¿cuánto plazo gané de 3 días a 72 días? Gané 69 días para financiarme, para poder salir a comprar. ¿A buscar qué? A buscar el resto de los 3.000 pesos que en principio me salió el pase, o un poquito más, porque yo ya tengo 7.000. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué terminé haciendo? Quedándome con un activo del cual no tenía la plata dentro de 72 días porque me pude financiar con la mano que me dio Juan. ¿Se dan cuenta? Ese es el pase bursátil. Eso pasa todos los días en la Bolsa de Comercio. No, ¿por qué el 72 días no entendí? No, 72 días es un ejemplo de biblioteca. Puede haber sido 30 días. ¿Te gusta más 30? 30 días. Ah, o sea, el plazo El para 72 obtener días dinero. te lo digo como 30 porque es una compraventa a término. Entre Juan y Rodrigo, ¿qué hay? Hay dos compraventas. Hay una de contado, que es la primera. ¿Quién es el pasador acá? Juan es el pasador. ¿Sí? Hay una de contado donde Rodrigo le vende las acciones que le interesan a Juan. Obtiene de Juan la plata, las cancela, las de Alberto, pero después, en esa primera compraventa de contado, Rodrigo es vendedor, Juan es comprador. Pero a los 72 días, a los 30, a los 90 o a los que ustedes quieran, Juan se convierte en vendedor y Rodrigo se convierte en comprador. Es la operación inversa, ¿se dan cuenta? Por eso el pase se define conceptualmente como un conjunto de operaciones en donde se realiza una operación de contado y concomitantemente una operación a plazo. En donde, ¿qué es lo que cambia? La figura de vendedor y comprador. ¿Por qué? Porque en la primera, Rodrigo es vendedor, Juan es comprador, y en la segunda compraventa, Juan es vendedor y Rodrigo comprador. Qué parecido al pacto de retroventa, ¿no? ¿No les parece que es parecido al pacto de retroventa? Sí, ¿Se acuerdan lo que era la definición del pacto de retroventa? En lo caso de vimos en que contratos. sí, lo viene claro, y sí, estos son contratos. En caso de que el comprador quiera revenderla o darla en pago, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que era el pacto de reventa, es lo mismo. El pacto de retroventa o el de reventa son la misma cuando cambia el comprador o el vendedor. ¿Sí? Vieron que hay dos, ¿qué pasa? Compren dos funciones distintas. En realidad es como el pacto de reventa esto. ¿Se dan cuenta? Es un pacto de reventa, en cierto modo. ¿Y qué ocurre ahí? ¿Qué es lo que obtuve? Financiación. Obtuve más días para conseguir más plata para quedarme con las acciones de Alberto. ¿Y por qué? Y ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver Alberto acá? Y porque tiene que haber una excusa por las cuales yo quiera vender o no mis acciones. ¿Se dan cuenta? Una excusa puede ser Alberto, porque Alberto tiene acciones atractivas. Ahora, las otras puede ser que yo necesite plata para comprar otra cosa afuera. Y no me quiero desprender de esas acciones. Entonces, ¿qué hago? Recurro a un pasador para financiarme con la plata del pasador y después las vuelvo a comprar. ¿Se dan cuenta? Y esto nos introduce en la segunda de las operaciones. Claro, las artes, exactamente.
era la que iba a decir, la caución bursátil. La segunda de las operaciones a plazo es la caución bursátil. Pero esa ya es una figura estrictamente de garantía. ¿Y en qué consiste la caución bursátil? Que es distinta a la operación de compra de pase. ¿En qué consiste la caución bursátil? La caución bursátil es una operación de garantía porque... La caución bursátil es una operación de garantía porque, en realidad, yo tengo activos, ¿sí?, de los cuales no me quiero desprender. Pero necesito plata. Y quizás esos activos, como son inversiones, son activos ilíquidos. Entonces, como esos activos son activos ilíquidos, ¿qué quiero hacer yo? Quiero obtener platita ya de mis activos ilíquidos. Como quiero obtener platita de mis activos ilíquidos, ¿qué hago? Recurro a una figura bursátil, porque tengo activos financieros que se desempeñan en un mercado de valores determinado, entonces recurro a lo que se conoce como la caución bursátil. Yo, Rodrigo, ¿estamos? Recurro a una figura y le digo a Lucián, se dice que Lucián es un especialista, y le digo, Lucián, yo necesito plata, ¿sí? Entonces, te dejo en caución las acciones de la empresa Comercial 3 ¿sí? Corporation. La mejor comisión de comercial lejos por la historia del mundo, la mejor empresa de derecho comercial, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Me va a decir Lucián, fantástico. ¿Y cuánto salían las acciones de... ¿Cuánto cotizan las acciones de Comercial 3 Corporation? Y mirá, tenía un valor nominal de 1, pero sale 10 mangos por acción. Capa. ¿Y cuántas acciones tenés vos, Rodri? Me va a decir 1000. Por 10, 10.000. Vamos a hacerlo fácil porque vieron que los abogados somos medio duros para las matemáticas. Entonces, cuando vaya yo con las 1000 acciones a Lucián y le diga, Lucián, quiero 10.000 pesitos, Lucián va a levantar la vista y va a decir, no, 10.000 pesitos no te voy a dar en garantía por las acciones. ¿Por qué? Primero, porque las acciones tienen un aforo. El concepto que hay que aprender en la caución bursátil es el de aforo. El aforo es un porcentaje de valor, ¿sí?, de recupero que queda en la acción, que lo establece el mercado, y es un porcentaje que se calcula sobre el valor de la acción. Entonces, Lucián me va a decir, mirá, yo te tomo las acciones en caución, pero tiene un aforo del 20%. Si una acción que valía 10 tiene un aforo del 20%, quiere decir que para Lucián las acciones no valen 10. ¿Cuánto valen? 8. ¿Se dan cuenta? Estoy hablando a grosso modo, y con ejemplos burdos, ¿sí? Entonces, cuando yo vaya a Lucián y le dé las acciones, Lucián no me va a dar 10.000, me va a dar 8.000 pesos. Porque le descontó al valor de la acción el aforo. ¿Y a qué plazo? A 30 días, a 60 días, a 90 días, y bueno, y a los 90 días yo tengo que volver, además de eso me cobró una comisioncita, ¿sí? El valor lo que determinan los aforos son el valor, primero la naturaleza de la acción o del instrumento que se esté hablando, porque no necesariamente pueden ser acciones, puede ser un cheque de pago diferido también, se puede dejar a caución bursátil. Pero el que determina el porcentaje lo determinan varios factores. Uno puede ser el riesgo de la solvencia del que deja la caución, otro puede ser la naturaleza de la acción que se esté dejando en garantía. No es lo mismo dejar una acción de Telefónica que una de Transener. ¿Se dan cuenta? Por lo subjetivo y lo subyugante del activo en el mercado. Y además, tasas de incobrabilidad, comisiones, impuestos y demás. Eso determina la acción. Pero el aforo lo determina el mercado, no lo determinan las partes. ¿Estamos? Entonces, Pero es parecido, perdón, pero es re parecido al otro, al perdona. pase. Menos pregunta dio y perdona, así que ¿cómo no la voy a perdonar yo? Profesor, si es muy parecido Sí, al es parecido, pero no es lo mismo. Es parecido, pero no es lo porque- mismo, porque acá no hay una compraventa.
¿Y no puedo tener un aforo también con el pase? No, acá en el aforo son 2 compraventas que se realizan en el mismo momento. En la caución no hay compraventa, en la caución se dejan las acciones en garantía, no le vendí nada yo. ¿Y en qué se constituye la caución? La caución se constituye en cierto modo en una garantía autoliquidable, porque si yo a Lucián no le devuelvo a los 90 días los 8.000 pesos que me prestó, ¿qué va a hacer Lucián? ¿Se puede quedar con las acciones? No, las tiene que salir a vender al mercado y se cobra de ahí. ¿Se dan cuenta? ¿Vieron? Esos valores quedan depositados, Daniel, en lo que se llama el banco de valores. Banco de valores, en realidad técnicamente las operaciones se hacen en el banco de valores y esas acciones virtualmente quedan depositadas en la caja de valores. Hoy en día ya hay acciones que no son virtuales, ¿no? Pero para eso existe la caja de valores y las operaciones se transan a través del banco de valores. ¿Se entendió? No es tan difícil. ¿Sí? ¿Sigo o seguimos con derivados? ¿Qué hora es? Quedan 9 minutos. ¿Sigo? ¿Tienen cara? Sí, bueno, vamos. Básicamente esos son los esquemas básicos de operaciones bursátiles. Instrumentos financieros derivados. Decíamos que los 4 tipos básicos, en realidad son 3 tipos básicos de instrumentos financieros derivados. Creo que Sandrita también había subido algún artículo de derivados, si no yo de ahí le subí. Son 3. Los futures o futuros. Futures o forwards son lo mismo. Son los mismos contratos, pero nada más que lo que depende es que los futures se negocian estandarizados y los forwards se negocian como se denomina OTC o OTC, que son las siglas de Over the Counter. Es decir, se comercializan sobre el mostrador y no estandarizados, se negocian a medida. Esos son los futuros. Después aparecen las opciones y por último los swaps. ¿Qué son los futuros? Compraventas a plazo. Son compraventas a término. ¿Y qué es lo que diferencia al futuro de la opción? Es que en el futuro yo adquiero la obligación, como en toda compraventa, si yo vendo un futuro a plazo, adquiero la obligación de entregar lo que se conoce la entrega del físico. A contraprestación de plazo yo tengo sí o sí hay que entregar el físico. Hay un compromiso, como en la compraventa, de entregar un físico. Es decir, asumo la responsabilidad por no cumplirlo. Pregunta, Por eso sí. ¿esas son las obligaciones negociables? No, las obligaciones negociables las vimos la semana pasada, las vamos a explicar la que viene, pero las obligaciones negociables no son esas, ¿eh? Las obligaciones negociables son títulos de deuda. No hay problema. Ojo que sobre las obligaciones negociables se puede hacer futuros, pero obligaciones negociables cuyas siglas son ONs, son títulos de deuda privado. ¿Se acuerdan que lo dije la clase pasada, no? Son títulos de deuda privada, no son títulos de participación, salvo que sean obligaciones convertibles en acciones. Cuando las obligaciones negociables son convertibles en acciones, ocurre lo que en materia societaria se llama capitalización de deudas. Explico eso si quieren. No son los que son pero de papel, si no, vendría a ser los de papel. ¿el qué? Todos son de papel. Pero, Y no a tenían ver, la diferencia la de que sean al portador y todo eso. no, porque en materia accionaria ya hay una ley que prohíbe, la ley de denominatividad de las acciones prohíbe que sean al portador, tienen que ser nominativas escriturales, es decir, deben estar inscriptas en un libro que se conoce como libro de accionistas. Pero esas son las acciones. Las obligaciones negociables no son acciones, las obligaciones negociables no son títulos de participación. Las obligaciones negociables son títulos de deuda, son como los debentures o como los pagarés, o como los bonos. Nada más que Sí, los bonos. lo encontré. ¿Sí? Es la modificación de la modificación de la 27440. Sí, no, igual hay otra antes, pero en realidad, ¿por qué ya no son más endosables? Porque la
la que sean endosables significa que sean el portador. Y con la simple tenencia, como ahora son casi todas digitales, hay que estar registradas en el libro de la sociedad. Pero esas son las acciones. Pero más allá de eso, las ONs son títulos de deuda. Lo que estoy explicando está, si no me equivoco, a partir del artículo 39 de la Ley de Obligaciones Negociables. Si me esperan 2 segundos. La Ley de Obligaciones Negociables. Bueno, que ahora en este momento no encuentro, pero la tengo por acá. Bueno, vieron que cuando uno siempre le salen mal las cosas. Acá está. Acá. La Ley de Obligaciones Negociables es esta ley, que es la 23.576, en un momento, si no me equivoco, es a partir de donde habla de garantías y todo esto, a partir del artículo 39, si no me equivoco, establece, a ver, vuelvo a explicar esto de las obligaciones como título de deuda y las obligaciones convertibles. Las obligaciones negociables son títulos de deuda. Esa es su esencia y naturaleza, ¿sí? No son acciones. ¿Estamos? ¿Qué significa que no sean acciones? El que no sean acciones significa que la obligación negociable no convierte en socio al tenedor. ¿Está claro? ¿Qué significa? ¿Sí, Juan? Juan. No convierte en socio al tenedor. Por eso no es un título de participación, es un título de deuda. Cuando el Estado le emite bonos a ustedes, que estuvimos hablando, ¿se acuerdan de los patacones? Y ahí Natalia salió con los quebrachos y los Lecorp y todo eso. No sé qué estaba espachineando algo ahí, Natalia, no pregunto qué era. Sí, estaba escarciando. Decime que es una aguja, si no una antena de televisor o algo, que tenga diversas funciones, pero es un lector común, es una antena de radio o televisor que sirve para, antes los profesores para marcar, ¿sí? O muchas, sí, bueno, no digo más nada. ¿Estamos? Entonces, la obligación negociable es un título de deuda, como cuando el Estado emite un título de deuda, que puede ser, también ya si le estamos enseñando a Macri, Barbosa, vamos, también, con gato y todo, qué grande. Estamos con todo. El otro día, la semana pasada estaba dando clases de contratos, y esto es lo que tiene el Zoom de fantástico, que en cierto modo todos conocemos algo de un poquito más allá de todo, ¿no? Porque nos vemos las caras. Y yo veía una alumna, estaba copiada, y atrás pasaba la madre y iba a la heladera y sacaba una bandeja, iba a otra heladera, sacaba otra bandeja, y me empezó a agarrar un hambre y le dije, por favor, decile a tu mamá que nos invite a comer, porque ya a esta altura, dar un Zoom, y pasaba con bandeja a la señora, y faltó que la sentáramos en el sur a que escuche, pobre, se tuvo que bancarme a mí a escuchar contrato. Hizo algo más rico, más lindo que escuchar esto, ¿no? Bueno, entonces, la obligación negociable es un título de deuda, pero en vez de emitido por el Estado, por un privado. Pero no deja de ser un título de deuda, porque cuando a ustedes el Estado les emite un bono, no los hace socio del Estado. ¿Sí? De hecho, el Estado siempre suele ser un socio leonino en los emprendimientos comerciales. ¿Por qué? Porque siempre participa de las ganancias, pero nunca participa de las pérdidas. Y de hecho, aún estando en situaciones de pérdida, se presenta como acreedor a verificar, aunque te haya ido mal. ¿Sí? Entonces, fíjese que el Estado, cuando debe, no te hace partícipe de todas las ganancias que tiene el Estado, o a usted lo hace partícipe de todos los impuestos que cobra. No. Es un título de deuda. Y además está bien que sea así. Ahora, cuando se emite eso en materia privada, puede denominarse debenture, o los debentures, ¿sí? Puede denominarse, en realidad es una promesa de pago, puede denominarse pagaré, puede denominarse bono, puede denominarse obligación negociable.
Cuando se denomina obligación negociable significa que en mi patrimonio yo tengo un pasivo porque le debo a terceros plata que me prestaron. Esas son las obligaciones negociables. Ahora, cuando los acreedores, yo les emito, hago la emisión de ONs, puede ser que yo diga, bueno, ¿saben qué? Para hacer más atractivas las obligaciones negociables van a estar garantizadas con lo que se llaman, con cupones de conversión en acciones. Porque mi sociedad es muy atractiva. Y como están garantizadas con la conversión en acciones, ¿qué significa? Que si al momento del vencimiento de la obligación negociable yo no les pago, los acreedores tienen derecho a convertirse en accionistas. ¿Cómo? Y eso es lo que estaba explicando, que en materia societaria se conoce como capitalización de deudas. Porque ¿qué hago? Voy a tener que hacer una ampliación de capital emitiendo nuevas acciones, pero con plata que ya presté. ¿Se entiende? Capitalicé las deudas y emití más acciones. Y al emitir más acciones, los convertí en socios. ¿Se entendió? Esos son las ONs. Juan, no tiene nada que ver esas ONs con los futuros. Los futuros son operaciones de instrumentos financieros derivados a plazo, pero en el que yo asumo la obligación al momento del vencimiento de entregar el físico del que estoy negociando a cambio de haber recibido la plata. Por eso, en los contratos de futuros existen lo que se llaman las cámaras compensadoras, obviamente, y lo que se llama compensación de posiciones, o lo que se denomina en materia de derivados netting, ¿sí? El netting, el neteo. N-E-T-T-I-N-G, el netting. El neteo es una suerte de compensación de posiciones. ¿Qué significa? Que yo puedo aparecer habiéndole vendido a Juan Siebenlis 4 contratos de futuros de trigo y Juan Siebenlis me pueda aparecer vendiéndome 3 a mí. Cuando llegue el momento del vencimiento, entre los 3 que me vendió Juan y los 4 que le vendí yo, las posiciones se netean y en realidad yo estoy debiendo una sola posición al momento del vencimiento. ¿Se dan cuenta? Eso se llama neteo o netting o compensación de futuro en una cámara compensadora. Ahora, ¿por qué tiene que pasar eso? Porque cuando yo asumo la compraventa en el futuro es una compraventa en donde hay una obligación de entregar la cosa, el físico, el contrato sobre el que estemos negociando. En las opciones, por el contrario, lo que yo adquiero no adquiero una obligación o un compromiso, sino lo que adquiero es una facultad o prerrogativa de ejercer o no la opción de compra o de venta. Por eso las opciones, ¿se van entendiendo? Yo por vía de la adquisición de la opción adquiero la posibilidad de comprar o vender a piacere, en realidad no es a piacere, sí es volitiva, por eso se llama de opción. Ustedes ya les tiene que sonar el contrato de opción, porque ustedes cuando vieron en contratos, en la parte de tratativas preliminares, en algo que se llamaba como contratos sí, preliminares o contratos preparatorios, había uno que se llamaba contrato sí, preliminar de opción. Y el contrato preliminar de opción obligaba. ¿Sí? Obligaba ¿a qué? A celebrar o no. Y depende. Si yo celebraba la opción, el día de mañana, si la ejercía o no, me obligaba. Y me comprometía. Con lo cual, genera compromiso. La opción esta de la que estamos hablando es adquirir el derecho o la prerrogativa de ejercer o no esa opción que estoy comprando ahora. La explico. No sé qué hora es. O la explico. ¿Empiezo? No, ya son y 48. Básicamente existen 2 clases de acciones que son las de call, compra, y put, venta. La clase que viene arrancamos con opciones y ya arrancamos explicando lo que es la naturaleza de la opción y seguimos con swap. Nos mantenemos al habla, estudien mucho, principalmente fines de semana para ver swaps, derivados, todo eso es divino. Si se aburren de ver Netflix o de la pandemia o de ir a la paloma, tranquilamente pueden hacer eso. Nos vemos la semana que viene. Buenas noches a todos. Perdón por la extensión. Gracias, profe. Buenas noches. Luego. Hasta luego.